Francis Hutcheson nació en 1694 en el condado de Down, en el Ulster, en Irlanda del Norte. Lo vemos aquí retratado por el pintor Alan Ramsay, sujetando en su mano una copia del libro de Cicerón De Finibus Bonorum et Malorum, sobre los límites del bien y del mal. Y de hecho, Hutcheson era profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow, siendo allí uno de los pensadores que más influyeron en filósofos como David Hume, Adam Ferguson, para muchos el padre de la sociología moderna, o Adam Smith, quien fue alumno de Hutcheson en la Universidad de Glasgow. Hutcheson, gran seguidor de Shaftesbury, fue también uno de los primeros filósofos en escribir sobre temas de estética y, de hecho, el texto en el que nos vamos a centrar en esta sesión, titulado Indagación sobre la belleza, el orden, la armonía y el diseño, podría ser considerado, pienso, como el primer tratado sistemático de estética de la modernidad. Este texto es en realidad el libro primero de su investigación sobre el origen de nuestras ideas de belleza y virtud, publicada por primera vez en 1725, aunque la que vemos en la imagen es una edición corregida por el autor de 1729. En castellano existe una buena traducción de este texto realizada por Jorge Vicente Arregui y publicada en la editorial Tecnos en 1992. En este tratado, que el propio Hutcheson describía como una investigación de los diversos placeres que la naturaleza humana puede experimentar, y que en verdad no sería sino una investigación sobre la universalidad del sentido de la belleza. Es muy importante insistir en esta cuestión de cómo estos pensadores en este periodo ilustrado trataban de buscar esa universalidad del sentido de la belleza. Aquí, desde luego, Hutcheson va a abordar, en relación a todo esto, algunos de los aspectos clave de la estética anglófona del periodo. Como decía Diderot, Hutcheson se habría propuesto con este tratado dos objetivos. El primero, explicar el origen del placer que experimentamos en presencia de lo bello. Esto ya lo vimos también cuando hicimos la presentación sobre Addison, tenía también el mismo objetivo. Y el segundo, averiguar las cualidades que debe tener un ser o un objeto para producir en nosotros ese placer individual. Es decir, este tratado, con todos estos temas que vemos en el índice, intentará dar una explicación del por qué sentimos placer cuando contemplamos algo bello, identificar las cualidades que debe tener ese algo para suscitar en nosotros ese placer. Es decir, este tratado intentará dar una explicación del por qué sentimos placer cuando contemplamos algo que es bello, que nos produce el sentimiento, nos produce la sensación, esa agradable sensación que emana de lo bello. Para empezar, creo que conviene recordar que Hutcheson parte de una premisa que será fundamental en toda la estética posterior y es la suposición de que hay algún sentido de la belleza natural en los hombres. Es decir, que para Hutcheson existiría un acuerdo de los seres humanos en sus gustos por las formas, tan completo, nos dice él, como en nuestros sentidos externos, y que todos de alguna manera creemos naturales. De modo que el placer o el dolor, el deleite o la aversión estarían naturalmente unidos a sus percepciones. ¿Y qué quiere decir Hutcheson con esta afirmación? Bueno, lo que viene a decir Hutcheson es que, al igual que hay olores, al igual que hay sabores o sonidos que nos resultan a todos, en teoría, bajo los planteamientos de Hutcheson, agradables o desagradables, lo mismo sucedería, dice él, con la contemplación de muchos objetos. Es decir, unos producirían necesariamente en nosotros la sensación de agrado y otros, en opinión de Hutcheson, producirían necesariamente la sensación de desagrado. Así, por tanto, dice Hutcheson, los objetos no nos agradan según nosotros deseemos que lo hagan. La presencia de algunos objetos nos agrada necesariamente y la presencia de otros nos desagrada también necesariamente. Claro, y ante esta afirmación creo que no podemos dejar de hacernos una pregunta, es decir, bueno, pero ¿qué cualidades han de tener entonces las cosas, los objetos, para que éstas susciten en nosotros esa idea o esa sensación de la belleza? Pues bien, Hutcheson nos va a responder de una forma muy sencilla, que en realidad es el elemento fundamental de su teoría.
Las figuras que suscitan en nosotros las ideas de belleza parecen ser, en opinión de Hutchinson, aquellas en las que hay uniformidad en la variedad. Para Hutchinson, la regularidad y la uniformidad están tan abundantemente difundidos por el universo que nosotros estaríamos determinados siempre a buscarlas como fundamento de la belleza en las obras de arte. Y difícilmente, nos dirá Hutchinson, hay algo que haya sido tomado alguna vez por bello en lo que no haya realmente algo de esta uniformidad y regularidad. Pues insisto, en opinión de nuestro pensador, las sensaciones placenteras surgen solo de los objetos en los que hay uniformidad en la variedad. Desde luego, Hutchinson está plenamente convencido de que hay, como decía antes, un acuerdo universal del género humano en el sentido de la belleza y que este acuerdo se basa en la uniformidad en la variedad. Y para ejemplificarlo, Hutchinson acude a algunos ejemplos quizá no demasiado acertados, pero sí que desde luego nos permiten entender muy bien cómo trata de justificar él este acuerdo universal en relación a la belleza. En su opinión, en igualdad de uniformidad, la variedad aumenta la belleza. Así, por ejemplo, la belleza de un triángulo equilátero sería, para Hutchinson, menor que la de un cuadrado, que sería menor que la de un pentágono, cuya belleza sería superada por la de un hexágono. Para Hutchinson también podríamos hablar de la belleza de los teoremas, podríamos hablar de la belleza de las verdades universales demostradas. ¿Y por qué? Pues porque en los teoremas nos dice, vemos una asombrosa variedad a la vez que una manifiesta uniformidad. Porque en un teorema, añade nuestro filósofo, podemos encontrar incluida con el acuerdo más exacto una infinita multitud de verdades particulares e incluso a menudo un infinito de infinitos. Y si la belleza depende de la uniformidad en la variedad, ¿qué sería para Hutchinson la deformidad? ¿Qué sería para Hutchinson la fealdad? Pues bien, para él la fealdad, la deformidad sería la ausencia de belleza o la deficiencia en la belleza esperada en alguna especie. Bueno, esta idea a mí me parece absolutamente también fundamental dentro de la teoría y me parece muy original además en sus aportaciones. Esta idea de que la fealdad es la ausencia de la belleza cuando ésta se la esperaba es algo que, como digo, supone una de las aportaciones más innovadoras que hace Hutchinson en relación a lo bello. De este modo, escribe Hutchinson, la mala música complace a los rústicos, entendamos aquí a los no entendidos, digamos, que nunca han oído nada mejor. Y el oído más fino no se ofende con los sonidos de los instrumentos, si no son demasiado aburridos, cuando no se esperaba ninguna armonía. Y sin embargo, por el contrario, cuando ésta se esperaba, molesta una disonancia mucho más pequeña en la ejecución. Un burdo montón de piedras no repugna en modo alguno a quien molestaría la irregularidad en arquitectura, donde se esperaba belleza. Es decir, que la fealdad tiene que ver, tengo que incidir en este punto, por su importancia, la fealdad tiene que ver con una situación en la que se esperaba belleza y esta, sin embargo, no existe o es deficiente. Otro aspecto muy importante en la estética de Hutchinson es la división que él hace entre lo que él llama sentidos externos, como el sentido de la vista, el tacto, el oído, y lo que él denomina sentidos internos, de los que señala dos: el sentido interno de lo bello y el sentido interno de lo bueno. ¿Y qué es ese sentido interno de lo bello? Bueno, pues sería nuestra capacidad, dice, de percibir la belleza, la regularidad, el orden y la armonía. Claro, esta es una idea que toma, como ya hemos visto, de Shaftesbury. Ese sentido interno sería, digamos, hermano de lo que Hutchinson denomina sentido moral o moral sense, un término también tomado de Shaftesbury que Hutchinson definirá como la determinación a ser agradados por la contemplación de los afectos, acciones o caracteres de los agentes racionales que llamamos virtuosos. Es decir, que al igual que existiría un sentido interno que nos permite percibir la belleza, la regularidad, el orden, la armonía de las formas, habría otro sentido moral que nos determinaría sentir agrado en la contemplación de las acciones virtuosas. Esto es algo que ya vimos en Shaftesbury. Y con este comentario creo que podríamos ya cerrar esta primera presentación centrada en Hutchinson para continuar
si os parece, en la segunda, viendo cómo nuestro filósofo va a afrontar otra de las más complejas cuestiones, la del relativismo del gusto.